El peso baja, la dimensión elevada al cubo. Pero la fuerza propulsora disminuye a la dimensión al cuadrado. Así que a medida que se reduce de tamaño, aumenta la propulsión respecto al peso. El profesor Martin Schmidt, del Instituto de Tecnología de Massachusetts, ha desarrollado un motor a reacción del tamaño de un sello de correos. ¿Pero por qué lo hizo? En primer lugar, porque es muy divertido. Y en segundo lugar, porque hay muchas aplicaciones para este tipo de propulsión, como aviones o satélites en miniatura. Los diminutos motores a reacción del profesor Schmidt funcionan exactamente igual que los de un Boeing 747. Este sería un motor de turbina, donde el aire accedería a través del hueco central. Luego se inyectaría el combustible por una serie de puertos que hay aquí. El aire y el combustible se mezclarían a través de un compresor en un volumen de combustión que está alrededor, en esta parte. Y luego pasaría a través de la turbina para acabar siendo expulsado por aquí. Dentro se encuentra este pequeño disco que gira a 1,5 millones de revoluciones por minuto. Los científicos del Instituto de Tecnología de Massachusetts creen que este motor podría impulsar un avión diminuto con una envergadura de unos 8 centímetros. Cientos de estos baratos microreactores desechables podrían servir para misiones de reconocimiento de las Fuerzas Armadas o para el estudio climático. Otra aplicación en la que los científicos tienen grandes esperanzas es la generación de electricidad para sustituir a las pesadas y menos eficaces baterías de los ordenadores portátiles, por ejemplo. Algunos científicos trabajan en nuevos conceptos de micromotores que aún no existen a tamaño real. Nuestro objetivo es crear un dispositivo del tamaño de un botón que esperamos genere unos 50 milivatios, suficientes para alimentar un teléfono móvil o una agenda electrónica. Varios juntos servirían para un ordenador portátil. Si tomamos una mezcla de aire y combustible, la introducimos en el centro de la espiral de intercambio de calor y la quemamos, podríamos utilizar gases resultantes de la combustión para precalentar la mezcla entrante. Se puede obtener combustión en situaciones donde no haya llama. Si ponemos en estas paredes dispositivos llamados materiales termoeléctricos, podríamos utilizarlo para generar energía eléctrica. Algunos motores microtecnológicos tienen engranajes del tamaño de un grano de polen y dientes del tamaño de un glóbulo rojo. Si se quiere hacer que uno microtecnológico parezca grande, solo hay que ponerlo junto a otro nanotecnológico. Las nanomáquinas son tan pequeñas que ni siquiera pueden verse con un microscopio. Nano significa 1.000 millonésima, así que aquello que mida la 1.000 millonésima parte de un metro tendrá un nanómetro, algo a menudo discutido. Si ponemos 10 átomos en fila, esta medirá alrededor de un nanómetro. Los orígenes de la nanotecnología se remontan a 1959, cuando el desaparecido científico Richard Feynman dio una conferencia legendaria en el Instituto de Tecnología de California. La tituló «Hay mucho sitio en el fondo». Si profundizamos lo suficiente, todos nuestros dispositivos pueden ser producidos en serie a fin de ser copias absolutamente perfectas unos de otros. Quiero construir 1.000 millones de fábricas diminutas, exactamente iguales, que trabajen simultáneamente taladrando, estampando. El asunto consistía en hacer las cosas cada vez más pequeñas. Y él no veía ninguna violación de las leyes físicas, por ejemplo, la de la termodinámica, para crear cosas realmente pequeñas. Es mi intención ofrecer un premio de $1.000 a la primera persona que construya un motor eléctrico operativo de 0,2 centímetros cúbicos. El premio fue reclamado hace años, pero el profesor Ross Kelly de la Universidad de Boston quiso superar el desafío de Feynman. Pretendemos crear una especie de molécula que es mucho más pequeña que la medida que él fijó. Así, 40 años después, intentamos dar una respuesta final al desafío, haciéndolo a la menor escala posible. El profesor Kelly tuvo éxito al manipular 78 átomos para crear un motor consistente en una sola molécula personalizada. El diseño original, que por supuesto es mucho más pequeño que esto, consta de 2 partes. Una giratoria que parece un engranaje con 3 aspas y otra que hace las veces de trinquete. Se suponía que debía rotar así.
Cada esquina representa un átomo de carbono con uno de hidrógeno, que está conectado a la esquina siguiente por un enlace entre los dos átomos de carbono. La siguiente esquina también se une al otro mediante un enlace entre los átomos de carbono, y gracias a las leyes de la química se puede predecir la longitud de las distancias y la geometría. En otras palabras, incluso a pesar de ser tan diminuto que es imposible verlo, Kelly sabe que ha creado una molécula cuyos átomos funcionan como un motor. Le llevó 4 años desarrollar su molécula motora, pero ahora puede producirse en grandes cantidades, muy grandes. Sí, teníamos un matraz con unos 1.000 millones de moléculas motoras aproximadamente. Pueden fabricarse tantas como se quiera, trillones y trillones. Creo que la manipulación a nivel micro y nanotecnológico tendrá un gran impacto, permitiéndonos construir un número casi limitado de dispositivos y sistemas. De hecho, estos tendrán tantas aplicaciones como las tuvieron los construidos durante la Revolución Industrial. A continuación, los coches que pueden combinar lo mejor de ambos mundos, híbridos impulsados por un motor de gasolina y otro eléctrico. Híbridos. Hay quienes los ven como el futuro de los automóviles. En los híbridos como el Prius, presentado por Toyota en 1997, los motores pueden propulsar el coche de forma independiente o conjunta. Para reducir las emisiones, el eléctrico se utiliza para impulsar al vehículo hasta los 25 km/h aproximadamente. Luego entra en acción el de gasolina. Los coches eléctricos no contaminan, pero el problema es que tienen que ser recargados constantemente. Los híbridos ofrecen las ventajas de los coches eléctricos y no hay que enchufarlos a los lugares de recarga, porque lo hacen mientras están en movimiento. Es regenerativo. Toma la energía de las ruedas y a través del motor vuelve a la batería. Con el frenado regenerativo, el coche desacelera usando su motor eléctrico como un generador. Esto crea una resistencia en la tracción y carga la batería. En otras palabras, funcionando como un freno, el generador crea energía en lugar de desperdiciarla en forma de calor desprendido, como los frenos normales. A medida que doblamos la esquina, la aceleración inicial es motora. Y a medida que piso el acelerador, comienza a funcionar el motor. El verde es carga, el rojo es potencia. Si dejo de pisar el acelerador, el motor se desconecta. La energía fluye desde las ruedas a través del motor hasta las baterías. Honda, rival de Toyota, empezó a vender este híbrido biplaza llamado Insight en el año 2000. Ambos cuestan unos 17.000 euros. En Japón se han vendido más de 34.000 híbridos desde 1997. Son más caros porque tienen unas baterías y un motor añadidos que hay que sumar al normal de gasolina. Y los beneficios dependen del tipo de conducción que ofrezcan estos vehículos. En Japón casi doblan las ventas de vehículos diésel, ya que sus autovías están muy congestionadas, la conducción es lenta y hay que estar todo el tiempo parando y arrancando. Si lo comparamos con el tipo de conducción que tenemos en Norteamérica, donde las autovías están menos congestionadas y conducimos a más velocidad y mayores distancias, los híbridos no resultan tan atractivos. Los trenes han utilizado el concepto de híbridos desde hace años. Las locomotoras que llamamos diésel son realmente diésel eléctricas, con un potente motor diésel que genera electricidad para que los motores eléctricos muevan las ruedas. Sin embargo, los híbridos no son la única esperanza del futuro de los automóviles. También está el hidrógeno. En el año 2000, BMW presentó el primer coche de fabricación en serie del mundo que podía trabajar con hidrógeno o gasolina. Cuando se cambia el modo para que funcione con hidrógeno, es como desactivar la contaminación. Lo único que sale del tubo de escape es vapor de agua. Pero el hidrógeno tiene un precio. La pregunta clave es, si alguien quiere hidrógeno, ¿dónde lo consigue? La forma más económica de obtenerlo es a partir del gas natural, que contiene carbono. Así que al producir hidrógeno, liberamos carbono a la atmósfera, algo que no ayuda mucho al efecto invernadero. Si obtuviésemos el hidrógeno a partir de la energía nuclear o solar, quizás pudiéramos encontrar una forma económica de hacerlo sin liberar dióxido de carbono.
Desde las máquinas de vapor hasta los motores Stirling, de los pistones a las turbinas. Estudiar la historia de la tecnología del motor es un peregrinaje gratificante. Un viaje al panteón de los mayores logros tecnológicos del hombre. Desde que Herón construyó su primera máquina de vapor en la antigua Grecia, la humanidad ha quedado fascinada con los últimos motores. Lo hice porque pensé que sería ingenioso. No pensé mucho en sus aplicaciones. Sin duda, esa fascinación nos mantendrá conectados al futuro e impulsará nuestra habilidad para seguir cambiando nuestro mundo, inventando nuevas clases de motores, aunque no estemos seguros de para qué servirán.